Muy buenos días, con un atento y cálido saludo de quienes conformamos la sección nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Les queremos dar la más cordial bienvenida al webinar de esta mañana titulado Control cartográfico en la extracción de elementos restituidos fotográficamente. Este tema es presentado a ustedes a través de la Comisión de Cartografía de la Sección Nacional del Ecuador y por supuesto el valioso trabajo realizado por el Instituto Geográfico Militar. Para explicarnos acerca de este tema nos acompaña como expositor el ingeniero Alfonso Murillo Andrade. Alfonso Murillo es ingeniero geógrafo y del medio ambiente por la Escuela Politécnica del Ejército de Ecuador, ESPE, con experiencia en el sector geodésico, sistemas de información geográfica, experiencia en monitoreo permanente de la red GNSS de monitoreo continuo del Ecuador, REGME. Es experto en realizar el procesamiento GPS semanal de las estaciones de monitoreo continuo, supervisión de la extracción de los elementos cartográficos de los modelos fotogramétricos, por lo que actualmente trabaja en la gestión cartográfica, su proceso de restitución del Instituto Geográfico Militar. Estimado Alfonso, te damos la más cordial bienvenida a este espacio de difusión. Adelante, por favor, bienvenido. Muchas gracias, buenos días con todos. Bueno, a continuación vamos a exponer lo que es el control cartográfico de la extracción de elementos restituidos fotogramétricamente. Pero antes vamos a hacer una pequeña introducción acerca de lo que es la restitución. ¿Qué es la restitución fotogramétrica? La restitución fotogramétrica es una técnica indirecta de obtención de cartografía que utiliza hardware y software especializado que permiten visualizar el terreno en 3 dimensiones. Esto permite la extracción por métodos fotogramétricos de elementos cartográficos, tanto planimétricos y altimétricos, a partir de herramientas CAD. El CAD es el diseño asistido por computador. Y obviamente esto permite la extracción para definir con precisión la posición de los elementos y de los objetos en el espacio. Para esto nosotros en el proceso de restitución está dividido el personal en operadores, en revisores, en supervisores y en coordinadores. Pero ¿cuál es la característica que tiene que tener el personal técnico para realizar esta extracción? El personal técnico debe tener el conocimiento y el dominio de los documentos técnicos que garantizan la interpretación y calidad de los objetos cartográficos a extraer. ¿Cuáles son los documentos técnicos que justamente garantizan la extracción de la cartografía? Nosotros tenemos el Catálogo Nacional de Objetos Geográficos, también tenemos lo que es la guía de extracción, que básicamente es se puede decir nuestra Biblia dentro de la extracción, y tenemos nuestra matriz de tamaños mínimos. Con estos 3 documentos, el operador, el revisor, el supervisor y el coordinador realizan las actividades diarias de la extracción justamente de la cartografía. Previamente les había explicado que utilizamos hardware y software específico. Por lo tanto, el hardware que nosotros utilizamos o la estación de trabajo que nosotros tenemos está compuesta por un CPU que es un tipo servidor, un procesador tipo servidor, tiene una tarjeta gráfica muy potente con tecnología NVIDIA. También tenemos un monitor 3D y que las características mínimas tiene que tener una resolución de muy alta definición. Y también nuestras principales herramientas de trabajo son el transmisor, la pirámide transmisora, que es en 3D, nuestras gafas 3D y nuestros soft mouse o nuestro mouse ZI. Como software específico, nosotros utilizamos el microestación. El microestación, la versión 8.i. Esto nos ayuda para la obtención justamente de los datos vectoriales en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. Utilizamos también en la herramienta el software ImageStation, que es un stereo display, que es justamente donde contiene todo el módulo de restitución, donde nosotros tenemos, la llamamos la Feature Collection, que es una tabla en donde tenemos especificado absolutamente
todo lo que mencionamos en la guía de extracción. Por el momento les voy a explicar acerca de lo que es el flujo de trabajo que tenemos en el subproceso de restitución. Primero nosotros tenemos el análisis y validación del insumo recibido por parte del subproceso de fotografía aérea. Nosotros recibimos ese insumo y proporcionamos directrices y también estándares para la restitución del bloque fotogramétrico y así se asigna lo que son pares estereoscópicos. Se les pasa obviamente al supervisor y el supervisor obviamente a lo que son revisores y supervisores para formar lo que es justamente cargamos el proyecto, direccionamos las imágenes, seleccionamos los modelos estereoscópicos y procedemos a la extracción de elementos planimétricos. Obviamente tomando en cuenta los documentos muy importantes que les había mencionado anteriormente, que es la guía de extracción y la matriz de tamaños mínimos. Una vez realizada la extracción de los elementos planimétricos, procedemos a la extracción de elementos altimétricos. Una vez obtenida tanto la extracción de planimetría como la extracción de altimetría, procedemos a lo que es el control cartográfico. Una vez hecho el control cartográfico, se procede a la formación de globales y se envía a la el siguiente subproceso para la cadena de producción y al final tener la cartografía final. Entonces les voy a hablar acerca de lo que es el control cartográfico que nosotros hacemos dentro del subproceso de restitución. El control cartográfico se lo realiza a través de procesos establecidos en políticas internas del subproceso de restitución y se lo aplica a través de herramientas especializadas en el ambiente tanto CAD como el ambiente SIG. Una vez que nosotros tenemos ya la restitución en lo que es altimetría y planimetría, se procede a formar pequeños archivos globales en donde se verifica los empalmes que exista entre modelos. ¿Qué queremos decir esto con empalmes? Que tenga una continuidad, que el elemento, que la extracción del elemento tenga continuidad entre modelo y modelo. Entonces verificamos que estén empalmados tanto internamente del bloque grande que estamos formando como externamente de los otros bloques. Hay que tomar en cuenta que un global, el global es se puede decir, todo lo restituido, nuestro producto final como restitución, y el global consta de varios modelos, que en este caso son archivos DGN, por lo que se revisa que justamente internamente entre cada DGN, entre cada modelo, antes de formar global, esté empalmado correctamente. Una vez revisado lo que son los empalmes, procedemos nosotros a lo que es la revisión en 3 dimensiones. Se da un barrido general al bloque en 3 dimensiones en donde se verifica lo que es la hidrografía, se verifica que esté bien trazada la hidrografía con obviamente el punto a tierra que vaya siguiendo la lógica de la quebrada, del río, de todos los conceptos que están en la guía de extracción. De la misma manera, la vialidad, verificando que estén correctos en los niveles que corresponde, lo que son caminos, lo que son vías, lo que son senderos. Y generalmente es la lógica general del DGN en 3 dimensiones. ¿Qué podemos evitar nosotros aquí? Justamente como podemos ver en el ejemplo, nosotros verificamos que no haya estos archivos, estos gaps, estos elementos que no están conectados dentro de cada modelo cuando revisamos en 3D. Una vez hecho la revisión en 3D, nosotros pasamos a la revisión del bloque general en 2 dimensiones, en donde verificamos que las construcciones estén correctamente con sus tamaños mínimos. Verificamos también que existan las conexiones entre los caminos, senderos, cercas y todo lo que está dentro de la vialidad. También verificamos que las conexiones hidrográficas también estén de acuerdo a la guía de extracción y procedemos a una revisión de cotas. Por ejemplo, en el ejemplo nosotros tenemos que nos falta justamente en elevación, nos falta una cota, entonces todo esto se lo hace en la revisión 2D. Después de realizar esta revisión,
nosotros procedemos a verificar puntos disparados, tanto que estén muy elevados o que estén en una depresión muy grande. Para esto lo que nosotros hacemos, colocamos en una vista en perspectiva, o como lo utilizamos en el programa es la front view, en donde verificamos justamente que no haya puntos disparados. Además de eso, apagamos todos los niveles, excepto los niveles que corresponden a lo que es la altimetría, que es el nivel 26 y 27. Y se verifica que justamente las curvas de nivel, tanto las índices como las intermedias, estén donde corresponden. Finalmente, para poder terminar con el tema de lo que hacemos en el control CAD, pasamos la herramienta Data Cleanup. Esta herramienta se la utiliza para identificar elementos duplicados, que los elementos duplicados son los elementos del mismo tipo que comparten la misma ubicación y la misma geometría. Es decir, nosotros tenemos un camino que se ha trazado y sobre ese camino se ha vuelto a trazar o tal vez se ha duplicado la información. Coinciden en ubicación y coinciden en longitud y geometría. También tenemos elementos sobrepuestos, que son los elementos que se superponen parcialmente entre sí, es decir, elementos que no deberían estar superpuestos. Por ejemplo, estamos hablando de lo que es un río con un puente, no pueden estar nunca superpuestos. También verificamos con esta herramienta los espacios que existen entre elementos del global restituido. Esto es cuando un elemento tiene un punto final demasiado lejos de otro elemento. Estos casos se dan cuando existen en el insumo, en la fotografía, y existen gaps o existen nubes y no se puede llegar a trazar de acuerdo a la lógica del terreno. Entonces existen estos huecos, estos elementos que no tienen, que están muy lejos, la lógica está muy lejos del trazado. Una vez hecho todas estas herramientas en lo que nosotros utilizamos dentro del ambiente CAD, procedemos a realizar un geoprocesamiento en SIG. ¿Pero por qué realizamos un geoprocesamiento en SIG? Porque el geoprocesamiento permite conectar secuencias de herramientas alimentando la salida de una herramienta con otra. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros automatizamos el proceso justamente del control cartográfico. Nosotros antes verificábamos herramienta por herramienta y a través de esta aplicación que es el Model Builder, automatizamos procesos justamente por una mejora continua que siempre lo estamos aplicando en el Instituto Geográfico Militar. El Model Builder, como les comentaba, es una aplicación que se utiliza para crear, editar y administrar modelos que son justamente modelos, son flujos de trabajo que encadenan secuencias de herramientas de geoprocesamiento y suministran la salida de una herramienta a otra como entrada. Es decir, nosotros estamos ubicando herramientas por ejemplo, de medir, de cortar, y estamos haciendo una cadena, una automatización para obtener un mejor resultado y obviamente en menos tiempo la cartografía. Entonces nosotros después de haber hecho lo que es el control de calidad en lo que es los archivos CAD, procedemos a hacer un control cartográfico en la altimetría. En la imagen ustedes pueden verificar o pueden ver que este es nuestro modelo para verificar lo que son retornadores fuera de tolerancia, lo que es la topología y los retornadores desplazados dentro de la altimetría restituida. Entonces nosotros ingresamos la altimetría restituida y a través del Model Builder de estas herramientas nos retorna un archivo de errores justamente con todas estas condiciones que son los retornadores fuera de tolerancia. Nosotros sabemos que la tolerancia en cualquier curva de nivel se deberá regir a la norma que es 1/4 del intervalo de curva. Es decir, que para escala 1/5000 el error no podrá superar el 1.5 metros. El programa, la automatización de las herramientas nos enseña, como en la imagen nos indica dónde están los errores que justamente no cumplen lo que es la tolerancia que nosotros hemos establecido bajo la norma y, por ejemplo, no está coincidiendo que los retornadores pasen por el elemento de planimetría
dentro de esta tolerancia. También nos brinda la opción, o más bien dicho, nos bota la opción de lo que es la topología, que la topología se utiliza para verificar la geometría y la continuidad de los elementos pertenecientes al bloque restituido. Como ustedes pueden ver en el ejemplo, no existe continuidad entre vértices, y esto significa un error es un error tanto de trazo como obviamente de lo que se viene extrayendo la cartografía en altimetría. Y también tenemos los retornadores desplazados, que es un error en el retornador hidrográfico debido a que no se encuentra correctamente esnapado o no se encuentra correctamente en la altura que debe y coincide con la extracción de la planimetría. No coincide en el valor de altura del elemento hidrográfico. Una vez realizado lo que es el control de la altimetría, procedemos al control de la planimetría a través de la supervisión de los tamaños mínimos, a través de obviamente de la matriz que nosotros, del documento técnico que nosotros tenemos, que son la matriz de los tamaños mínimos. Procedemos a la verificación de nuestra planimetría de los tamaños mínimos. En el proceso de restitución, conjuntamente con coordinadores y supervisores, hemos hecho esta automatización de los elementos lineales, en donde ingresamos lo que es la planimetría restituida, pasa por algunas herramientas, la mayoría son herramientas de mediciones de los elementos lineales, y tenemos nosotros un reporte de los elementos lineales que no cumplen justamente con el tamaño mínimo, y además de eso tenemos también el archivo en donde nos identifica a través de áreas de influencia, y puede ser un poco más visual para que nosotros podamos corregir todas estas áreas. A continuación les enseño un ejemplo de cómo el programa nos enseña, o sea, más bien dicho, nos demuestra que algunas áreas no cumplen con el tamaño mínimo de los elementos lineales. En este caso hemos tomado la hidrografía, en donde, como ustedes pueden ver, algunas conexiones no cumplen con el tamaño mínimo establecidos en la guía de extracción. Nos marca una área de influencia en donde el operador deberá corregir, deberá volver a trazar en el caso de ser necesario, o también en el caso de que no cumpla, se debe eliminar este tipo de errores. También tenemos lo que son elementos poligonales. Esto también es en base a lo que es las matrices, la matriz de tamaños mínimos, en donde nosotros igual ingresamos nuestra planimetría, y este modelo está enfocado netamente a lo que son los elementos poligonales de la planimetría. De la misma manera, lo que nos entrega esta automatización es un reporte de elementos poligonales que no cumplen con el tamaño mínimo establecido en la matriz de tamaños mínimos, y el DGN o el archivo de los errores con la respectiva indicación. Tenemos un ejemplo de, por ejemplo, esta construcción no cumple con el tamaño mínimo de trazo, que es justamente que se mide en la diagonal principal de la construcción y que debe cumplir el tamaño establecido en las matrices de tamaños mínimos de los documentos técnicos del instituto. Finalmente, nosotros utilizamos alrededor de 2 o 5 días en realizar toda esta extracción, este control cartográfico, para poder al final hacer la formación de los archivos globales, en donde verificamos que no tenga errores y pasamos al siguiente proceso en la cadena de producción, justamente para poder tener una cartografía de calidad. Muchísimas gracias. Estimado Alfonso, muchísimas gracias. Tu valiosa contribución del día de hoy. Nos has presentado las herramientas utilizadas para el control cartográfico en la captura de elementos del subproceso de restitución
fotogramétrica. Invitamos al público a realizarle preguntas al expositor. Mientras se generan las preguntas por parte del público, quiero agradecer a las y los colegas que nos acompañan desde Panamá, nos acompañan también desde Bogotá, Colombia, también hay saludos desde Otavalo, Imbabura. También te saludan desde Perú y hay una pregunta justamente desde Perú donde dice, Luis Cano pregunta, ¿han analizado realizar la extracción de restitución fotogramétrica usando ArcGIS? Buenos días, muchas gracias por la pregunta. Sí, justamente hemos estado haciendo pruebas para migrar lo que es de los sistemas CAD a sistemas SIG, pero todavía estamos obviamente realizando las pruebas efectivas para poder realizar la restitución. Entiendo que necesitamos comprar licencias, pero eso obviamente ya tiene que ser con el tiempo y la migración de la tecnología. Muchas gracias, estimado Alfonso. Nuestra inquietud, bueno, hay otra pregunta también por parte de Denis Mosquera, te dice, por favor, el IGM tiene experiencia en la generación y o fiscalización de cartografía generada desde la fotografía aérea obtenida desde drones. ¿Cómo ha sido la experiencia? Buenos días, muchas gracias también, Denis, por la pregunta. Sí, bueno, como tú comentas, nosotros tenemos experiencia en lo que es la fiscalización de algunos proyectos y obviamente en la generalización, pero esta presentación se enfoca en lo que es la parte de restitución, en la parte de lo que nosotros tenemos como insumo, que es la fotografía aérea, que obviamente es tomada por un Instituto Geográfico Militar. Para otros procesos, para otros proyectos especiales, obviamente la experiencia, la que hemos generado, es muy valiosa y esperamos poder a futuro, poder continuar con este tema. Por supuesto, muchas gracias, Alfonso. Luis Cano complementa la pregunta de hace un momento y te dice si la guía de extracción es propia o es de otra institución. La guía de extracción es propia y obviamente se le ha venido explicando en otros webinars a través de este año, entonces sí, es netamente propia del instituto. Muchas Basada gracias. obviamente en documentos técnicos. Claro que sí. Muchas gracias, Alfonso. Una consulta. ¿Alrededor de cuántas personas del Instituto Geográfico Militar trabajan en este subproceso? Sí, bueno, alrededor estamos trabajando 86 personas entre operadores, entre coordinadores, entre supervisores y revisores. Somos alrededor de 86 personas que realizamos todo el tema de la restitución, del control, para formar justamente los globales que les explicaba en la presentación. Muchas gracias, Alfonso. Complementando la pregunta que te hacía Luis Cano, ¿esta metodología o esta guía se la genera a través de un grupo estratégico? ¿Quién es la persona o el grupo de trabajo que idea este tipo de procedimiento o se toma como guía de algún procedimiento de otra institución externa? Sí, bueno, aquí tenemos justamente personas asignadas que realizan lo que es la actualización de la guía de extracción. Nosotros nos hemos basado justamente en documentos técnicos de otras instituciones para poderlo realizar esta guía de extracción, pero siempre la estamos justamente actualizando en base a la necesidad de lo que es el país. Muchas gracias. ¿Hay alguna normativa técnica para basarse en este procedimiento? Bueno, la normativa técnica, como les menciono, ya ha sido explicado igual en otros webinars, pero sí, nosotros estamos generando justamente lo que es una normativa a través del proceso o del área de normativas, se está generando estas, se puede decir, normas para poder tener todo el mundo hablar con las mismas reglas del juego. Entonces sí, lo estamos manejando de esa manera. Muchas gracias, muy amable, Alfonso. Nuevamente, Denis Mosquera te pregunta si han realizado la restitución desde fotografía aérea obtenida desde drones. Bueno, por el momento nosotros no, lo que nos enfocamos es realizar la restitución
a través de lo que es fotografías aéreas obtenidas por el avión que nosotros disponemos en el instituto. Fotografía por drones todavía no lo hemos hecho porque estamos bajo un proyecto en donde venimos aplicando justamente la metodología que es a través de las fotografías aéreas por avión. Excelente, muchísimas gracias, estimado Alfonso. Quiero recordarle al público que este webinar está siendo grabado y será colgado en nuestra página de YouTube de IPGH Ecuador para que ustedes puedan nuevamente visualizarlo o puedan también compartirlo entre sus colegas, entre sus conocidos. Para quienes requieran un certificado de asistencia a este webinar, los datos y las instrucciones se encuentran en el chat de este webinar. ¿Alguna otra mensaje que quieras, algún otro, algo más que quieras comentarle al público, estimado Alfonso? Bueno, muchas gracias. Primero, agradecerles al Instituto Panamericano de Geografía e Historia por darme la oportunidad de poderle comunicar a la comunidad justamente de que cómo venimos realizando nuestro trabajo en el Instituto Geográfico Militar y obviamente siempre estar a la vanguardia y siempre estar dentro de lo que los parámetros de calidad que se viene exigiendo dentro del país. Muchas gracias a todos los que han asistido y obviamente muchas gracias al Instituto Geográfico Militar y al IPGH. Muchas gracias, estimado Alfonso. A nombre de quienes conformamos la Sección Nacional del Ecuador y, por supuesto, la Comisión de Cartografía de la Sección Nacional, queremos sumarnos a las felicitaciones del público que te han dejado en el chat esta mañana desde diferentes latitudes del continente. Queremos agradecer nuevamente por esta espléndida presentación. Además de agradecerle también la participación al Instituto Geográfico Militar por compartir este tema tan interesante. Y por supuesto agradecerles a ustedes quienes nos han acompañado en esta mañana, a quienes queremos invitarles a suscribirse al boletín de noticias que tenemos para enterarse de las actividades que realizamos en la sección nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Ingresen por favor a nuestra página www.ipgh.gov.es. Muchísimas gracias. Parece que hay otras preguntas que el público te sigue realizando, estimado Alfonso. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, vamos a, ¿podrías por favor colocar tu correo electrónico en el chat para que te puedan contactar y puedan hacerte otras preguntas o cualquier inquietud, algún asesoramiento que necesiten los participantes, ellos puedan acceder y contactarte? Claro, en este momento voy a ponerles mi correo para poderles contestar cualquier duda, cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias, Alfonso. Entonces, al público, Alfonso nos va a dejar su correo electrónico en el chat para que ustedes puedan formularle las preguntas que se hayan quedado sin contestar. Voy a leerle el correo, es alfonso.murillo@geograficomilitar.gov.es. Muchísimas gracias a todas y todos por haber participado de este webinar. Queremos invitarles a que enciendan sus cámaras para hacer una captura de pantalla de la asistencia del día de hoy. Mientras todas y todos encienden sus cámaras, les recuerdo que nuestra página es www.ipgh.gov.es. El día de hoy estamos con 51 participantes. Listo, vamos a proceder a hacer una captura de pantalla a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Listo, muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado Alfonso. Muchas gracias al Instituto Geográfico Militar y a ustedes por haber asistido el día de hoy. Un excelente día.